en Ingeniería Mecánica. Y también damos la bienvenida a la Magíster en Ciencias Ingrid Mercedes Cruz Bernal. Ella hizo su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en Ingeniería Física, y su magíster en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en Ingeniería Mecánica. Las dos actualmente trabajan en la Universidad EXI. Gracias a los ponentes y a todos ustedes por ser partícipes de esta conferencia. El tema que se verá en esta conferencia es cómo los sistemas ópticos de captura contribuyen al entorno clínico y de rehabilitación física. Entonces, pues damos paso a los ponentes. Bueno, muy buen día. Voy a tomar la pantalla compartida en este momento. Y por favor, quisiera que me confirmaran que se ve en pleno. ¿Ya la tenemos en pleno? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buen día para todos. El día de hoy nos encontramos con la doctora Claudia Natalia Herrera. Como nos contaban, hace parte de nuestro grupo de trabajo de la Universidad de EXI. Quien les habla, Ingrid Mercedes Cruz Bernal, que hago parte de la coordinación de Ingeniería Biomédica. Y hoy vamos a trabajar con un tema asociado a cómo los sistemas de captura contribuyen al entorno clínico y de rehabilitación física. Esto va a ser unos diálogos que vamos a tener de acuerdo a lo que hemos ido trabajando en nuestro equipo. Las dos hacemos el ejercicio, cada una desde su experticia, de lo que desarrollamos en la universidad con nuestros estudiantes, y hoy es una invitación y participación a que conozcamos algo acerca de estos aspectos biomecánicos y de sistemas ópticos, y estos que de una u otra forma tienen un ejercicio o un excelente ejercicio en lo que se está desarrollando como apoyo al entorno clínico y la credibilidad que de una u otra manera está teniendo la ingeniería y el impacto que tiene. Es así que vamos a distribuir nuestra agenda o contenido en una introducción donde vamos a hablar acerca de las temáticas relacionadas a los procesos de la biomecánica a través de los tiempos, las tecnologías utilizadas para el análisis de movimiento, la importancia que tenemos en el entorno clínico y hospitalario, los protocolos que utilizamos para el desarrollo de las mediciones y algunas experiencias o proyectos que hemos originado en nuestra institución. De esta manera podemos caracterizar inicialmente que la biomecánica se encarga de hacer una evaluación del diferente comportamiento que pueden llegar a tener los tejidos biológicos, no simplemente cuando nosotros hablamos de nuestro cuerpo, sino también puede estar caracterizado al comportamiento que puede tener nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardiovascular, el estudio hemodinámico de esto. Es así que la biomecánica se ubica en dos momentos. Uno, cuando nos encontramos en estado estático, y posteriormente cuando hacemos una evaluación en estado dinámico. Esto es importante ya que cuando nosotros hacemos una evaluación en estado estático, hacemos una correlación del ejercicio que hace cada una de las fuerzas de los elementos que estamos allí estudiando, objetos o tejidos, y que de una u otra forma, esto a través de la descomposición de fuerzas nos ayudan a establecer como la relación de carga que tienen esos tejidos en nuestro cuerpo. También hacemos una evaluación de las condiciones de equilibrio, ya que es importante tener en cuenta cuál va a ser el punto de partida, cuál va a ser el movimiento que se va a ir generando al paso del tiempo, y esto nos hace ubicar en nuestro centro de gravedad la importancia que ha tenido a través del tiempo, y esto nos vamos a dar cuenta en algunos momentos de la historia. Es así que cuando nosotros hablamos acerca del estado dinámico, podemos encontrar la descripción de variables cinemáticas, y esto se ve reflejado en qué es lo que puede llegar a producir nuestro movimiento. Entonces, no simplemente es caracterizar el ejercicio de fuerzas, sino también cuando hablamos de ciertos momentos o torques que se dan a través de nuestras articulaciones. Todas nuestras articulaciones están recibiendo una gran cantidad de carga, y esas articulaciones son la representación de un sistema amortiguador.
Es así que estos son como esos ejes no simplemente de amortiguación, sino de absorción de energía que tenemos. Por lo tanto, también están caracterizados por las fuerzas que originan los músculos, que regula la cantidad de energía que está pasando de los tendones, de los ligamentos, y esto qué impacto puede llegar a tener. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de los momentos y de esa fuerza que recae en nuestro cuerpo para la generación de esos mismos, pues podemos establecer cuál es la relación de la presión plantar que se está originando. Y eso va a depender del comportamiento o los cambios geométricos o ergonómicos que tengamos, porque de una u otra forma, cuando estamos en estado sano podemos movilizarnos de una manera, pero cuando se están representando o se presentan algunas patologías donde hay deformaciones frente a la rodilla, que se ve impactado tanto cadera, rodilla y tobillo, pues podemos ver un impacto que se puede tener en la presión plantar, donde algunas partes del pie van a ser más sobrecargadas, y esto dado al ejercicio de deformaciones. Y esas deformaciones geométricas, pues es donde hacemos el ejercicio del estudio de esas cargas. A la vez, también evaluamos un movimiento cinético. ¿Qué sucede? En ese punto buscamos hacer el estudio de un objeto, no solo cuando está en estado estático o en sistema referencial, sino cómo cambia, y podemos hacer una evaluación en estado actualizado. Es decir, cuando el movimiento se va dando, siempre vamos haciendo un estudio paso a paso. Es decir, que en este caso, frente a la variación de posición, tenemos en cuenta un sistema de intervalos de tiempo, y de esta forma nosotros consideramos esto como un sistema estacionario donde tenemos en cuenta los elementos de aprovisionamiento de fuerza para movilizarse en cierta cantidad de distancia y tener así en cuenta razones de cambio asociadas tanto a la velocidad o a la rapidez. Es así que de esta manera también podemos encontrar razones de cambio en función de cuál es el ejercicio de sus cambios de longitud para los músculos, en cambios de tonicidad, de la misma manera de cambios de longitud, o lo que hacemos en el momento de que hay una contracción muscular y se entrega la cantidad de energía de nuestros tendones. Entonces, pues esto lleva a una velocidad, y de acuerdo a esto también la aceleración que podamos llegar a tener en un movimiento. Esto va originando variaciones en la energía, y cuando nosotros hablamos de los tejidos biológicos en nuestro cuerpo, hablamos de grandes deformaciones. Esas grandes deformaciones, de una u otra manera, están relacionadas tanto al trabajo y también en algunos momentos cuando hacemos estudios cinemáticos en función de la velocidad angular y de la misma manera de la aceleración. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de la biomecánica, es un conjunto muy bonito de variables que nos van a decir, venga, cuando se está presentando alguna patología, cuáles de ellas se están modificando, y en este caso es bueno tener en cuenta los rangos cuando hablamos de un movimiento en estado sano. Es así que si nosotros comenzamos a hablar de ese ejercicio de los sistemas ópticos y del impacto que puede llegar a tener en el entorno clínico, pues a la vez esto se ha originado a través del tiempo. ¿De qué manera? Primero pensábamos en el ejercicio que hacía Leonardo da Vinci con la descripción anatómica de nuestro cuerpo, la descripción de las geometrías, su dibujo, porque el cuerpo es lo que nos ha permitido a nosotros tener grandes desarrollos, es lo que ha permitido como tal no simplemente decir existe una física mecánica, sino que a través del movimiento nos ha permitido decir, listo, ese ejercicio de fuerzas, de momentos que se están dando, ¿de dónde proviene? Y es así que partimos con el estudio de la kinesiología, donde se mostraba que cuando nosotros estamos caminando también tiene una incidencia, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de la particularidad que nosotros podemos llegar a tener frente a esos movimientos, o cuando estamos estresados. Entonces, pensar en la biomecánica del movimiento hace un ejercicio grande en la descripción de nuestro cuerpo. Posterior a ello, Borelli caracterizaba el uso de las palancas, y hablar del uso de estas palancas es pensar en un sistema, en un eje, y cómo se proyecta a través de una distancia.
poder llegar a describir nuestro cuerpo, nuestro tejido óseo y correlacionarlo con nuestro sistema músculo-esquelético para que esto tuviera un gran impacto en lo que iba a ser la revolución industrial, cómo las máquinas fueron desarrolladas a través del ejercicio del movimiento que tenía nuestro cuerpo, la resistencia a cargas y esto cómo se ha desarrollado. Es así que también nosotros podemos llegar y caracterizar los estudios de esta biomecánica usando técnicas en función de la cinética y la cinemática, donde la ingeniería comienza a demarcar un gran impacto allí. Es así que podemos caracterizar inicialmente lo que hacía Weber a través de la fotografía. Inicialmente vemos nuestra fotografía del lateral izquierdo, donde en esta imagen caracterizamos la posición vertical que tiene el sistema, pero que a través que se va generando una caminata, nosotros podríamos llegar a pensar en la caída como tal de este ser que se está evaluando. Pero esto nos permite a nosotros llegar a comprender el ejercicio que hace el centro de gravedad a medida de que nos vamos moviendo. ¿Qué sucedía? En ese momento para ellos era importante también estudiar esa contracción muscular y se ha caracterizado Hill en sus modelos de rana cómo hace el ejercicio de la contracción y de la relajación. Pero en este punto, Weber mostraba, listo, cómo iba cambiando a través del tiempo este movimiento corporal y también está asociado el ejercicio que hace nuestro músculo sólido que se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo, en nuestros miembros inferiores y que permite la regulación de ese movimiento para que nosotros no nos vayamos hacia adelante. Es decir, que en ese caso no simplemente nosotros hablamos de un centro de gravedad, sino qué fuerzas hacen los músculos para que nuestro cuerpo permanezca en equilibrio y genere un control. Así, entonces podemos caracterizar que María podía orientar el estudio del movimiento a través de la fotografía. Hacía el ejercicio en las fotografías continuas que se daban en el momento de que se practicaba la gimnasia y este método fue conocido como la cronotografía. De esta manera se podía llegar a hacer una evaluación en cada uno de estos puntos donde se está orientando cómo es ese cambio en el movimiento. Entonces llegar y decir, poder replicar ese contexto inicial mediante esa fotografía y que posteriormente ya no simplemente vamos a decir, pensemos el cuerpo como un todo, sino que en este caso vamos a ir distribuyendo ese ejercicio y ese ejercicio lo podemos orientar cuando tenemos acá el movimiento que hacen los animales, donde se ve el ejercicio de la relación de la contracción y la relajación. Entonces, de esta manera saber que hay diferentes puntos y que estos puntos han originado lo que hoy reconocemos como el estudio de la marcha, el estudio del pateo, cuando hablamos del nado, las diferentes técnicas que tenemos allí y que cada uno de esos movimientos va a generar una variación no solo en la relación de fuerza, sino cada uno de los elementos a los que se les está entregando esa cantidad de energía que se está produciendo. Y así también que podemos llegar y ver en nuestra fotografía del lateral izquierdo cómo se da el impacto inicial frente a la fluorescencia y los marcadores fluorescentes que se van a ubicar en el cuerpo humano para hacerle seguimiento al desarrollo de actividades deportivas. Entonces, este es el punto de iniciación que nosotros podemos llegar a tener acerca de los sistemas ópticos, ya que en ese momento ha sido especial para poder llegar y correlacionar el movimiento que se da y ya tener en cuenta esos puntos álgidos o las articulaciones, que al paso del tiempo, y como lo vamos a ver el día de hoy, ha hecho un ejercicio fundamental para nosotros poder comprender cuál es el movimiento, cuál es la relación y el efecto que tiene cada una de las articulaciones. Es así
que pues tenemos unas de las aplicaciones de los últimos tiempos. Podemos llegar y ver en este ejercicio de nuestra figura del lateral derecho, donde vemos algo que simula como una prótesis del pie, y en este caso podemos orientar el ejercicio que se hace frente a personas que pueden llegar a tener o haber tenido alguna lesión en el tobillo. ¿Qué puede Profe, suceder a través de esto? Cuando profe, se qué tiene pena. una lesión en el tobillo, la relación de equilibrio o Profe proyección de Ingrid, las mismas fuerzas, dime. lo que pasa es que hay algunas personas que no están viendo sino la primera diapositiva y ese es el Ah, problema que yo tengo también. No sé por qué, estoy tratando de resolverlo, pero pensé que entonces, era la única. hagámoslo simplemente, dejémoslo macro, si te Sí, parece. no lo dejes como pantalla Po- completa. Entonces, nos lo dejamos como pantalla completa, perfecto. Listo. Entonces, espérame un momento acá. Ponemos macro. Y me vas a decir, pues, Claudia, sí, de esta manera. ¿Así? Bueno, allí ya veo, allí ya la veo. Ajá. Listo. Precisamente por eso, porque Gracias. sí, si hacemos el ejercicio. Bueno, entonces, como les comentaba, vemos en esta fotografía del derecho una representación similar a la tesis. ¿Y qué sucede? Cuando hay personas que tienen alguna lesión en el tobillo, esto tiene una repercusión en el balance, en el equilibrio que podemos llegar a tener. Entonces, ¿qué sucede con este sistema? Pues cuando vemos en la parte delantera o la representación de nuestros metatarsos, aproximadamente nuestro cuerpo allí recibe el 25% de carga de nuestro cuerpo, y en la parte trasera o en el talón recibe aproximadamente el 50%. Pero esto hace un ejercicio que a través del movimiento permite la relación de la conservación de la energía a medida que nosotros vamos caminando. Es decir, la fuerza que se distribuye en nuestros músculos y esto cómo se va entregando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, este sistema, posteriormente nosotros vamos a pasar el artículo de esto, es un sistema muy bonito donde recibe la cantidad de energía inicial y después genera, se convierte para poder propulsar o generar el paso de la persona. Entonces, a través de esto pensamos, listo, estamos haciendo un ejercicio en función del tobillo, pero ¿qué hace la biomecánica? La biomecánica se distribuye en todo el sistema. Es así que nosotros, ¿qué podemos llegar a caracterizar de esto? En este caso, hay un punto inicial, este punto de partida cuando estamos en estado estático y vemos nuestro centro de gravedad y cómo él va variando a través de esta línea segmentada o punteada roja que tenemos allí, y cómo él va cambiando a través del ejercicio que nosotros hacemos de movimiento. A partir de ese centro de gravedad, pues van a haber diferentes distribuciones de fuerzas y podemos encontrar el ejercicio que hace tanto en cadera, en rodilla y en tobillo, y de esta manera van a haber una distribución de fuerzas que vamos a tener y que se van a proyectar a través del cuerpo. De la misma manera, podemos encontrar el ejercicio que se ha hecho para desarrollar elementos asociados a la seguridad del adulto mayor. Esto ha sido parametrizado, en el movimiento que se hace del cuerpo. Podemos pensar que ellos tienen un paso, una longitud de paso, una longitud de zancada un poco más pequeña, su velocidad es un poco más reducido, pero que de una u otra forma, en el momento de que exista algún deslizamiento, por pequeño que sea el ejercicio o el movimiento, la velocidad de movimiento que tienen estos pacientes, pues pueden llegar a sufrir una caída. Entonces, aquí lo que se hace es desarrollar elementos de protección. Tienen unos de sensores para hacer seguimiento cuando la persona se ha ido, cómo se ha caído, qué puede haber sucedido, y en este caso lo hacen para desarrollar elementos de protección en los puntos álgidos como son la cadera, ¿listo?
y que en este caso tienen alto riesgo de inseguridad. Y a la vez, pues hay otros que son unos zapatos que evitan el deslizamiento de estos pacientes y propulsan, digamos, como la cantidad de energía, como para que estos no vayan hacia adelante. Y por acá se queda. Bueno, buen día para todos. Entonces continuaré con la temática que venimos trabajando con la profesora Ingrid. Ya después de su introducción, entonces vamos a hablar de cómo entonces contribuye la ingeniería desde el punto de vista de las tecnologías usadas para ese análisis de movimiento. Ya habíamos visto que las dos ramas importantes que se trabajan en este análisis de movimiento son la cinemática y la cinética. En sí, la cinemática nos permitiría entonces estudiar las características temporespaciales de ese movimiento, ¿sí? Que en general para muchas de las aplicaciones, como vimos hace unos instantes, unas pocas de ellas, en general esa cinemática va a ser suficiente. Sin embargo, van a haber otras aplicaciones en las que se requiere, además de esa cinemática, conocer la cinética, ya que esta nos permite estudiar las fuerzas, ¿sí? Que ya sea causen ese movimiento, que inhiban el movimiento o que faciliten ese movimiento. Entonces, digamos que los dispositivos y las metodologías que existen hoy en día, que han sido, pues, han venido evolucionando a través de los años, como lo vimos también desde hace muchos años, comenzó la curiosidad por evaluar o poder determinar de una manera que no fuera cualitativa, de una manera más objetiva, el movimiento humano, ¿sí? Incluso comenzó con una curiosidad en los animales, y pues posteriormente se ha venido complementando, se ha venido pues mejorando muchísimo todas estas metodologías hasta llegar a sistemas que hoy en día nos ofrecen una tecnología mucho más avanzada. Bueno, entonces desde el punto de vista cinemático, sí, puedes pasar, profe. Desde el punto de vista cinemático, aquí presento algunos dispositivos, como les dije, pues dependiendo de la aplicación, incluso se continúan usando dispositivos que no son, pues que no aplican para nada, digamos que desde el punto de vista tecnológico, sistemas complejos. Por ejemplo, los electrogoniómetros son dispositivos que son ampliamente usados para ciertas aplicaciones en las que solamente se requiera estudiar esa cinemática angular. La cinemática angular podríamos decir que involucra los parámetros más evaluados a nivel de análisis de movimiento. Sin embargo, hay otros parámetros como los involucrados en la marcha, por ejemplo, en donde se estudian parámetros ya a nivel lineal, como la longitud del paso, como el tiempo que se demora una persona en una fase de la marcha, bueno, en un ciclo completo de la marcha, como la distancia, ¿sí? El ancho de esa zancada, etcétera, que aún siguen siendo muy útiles para ciertas aplicaciones, sobre todo a nivel de apoyo clínico. Sin embargo, la cinemática angular constituye lo más estudiado, ¿sí? Y esta complementada con la cinética, como lo decía, pues hace que el análisis de movimiento sea completo para aplicaciones que lo requieran. Los electrogoniómetros, entonces, gracias a su versatilidad, podemos aplicarlos o ubicarlos entre dos segmentos del cuerpo para medir esa amplitud angular. La amplitud angular va a ser proporcional a la diferencia de potencial que se genere. Entonces, pues si comparamos este tipo de sistema con sistemas más avanzados, pues obviamente el costo, el tiempo que requiere va a ser menor, ¿sí? Inicialmente, y lo decía, algunos aún continúan usando goniómetros manuales, ¿sí? Pues obviamente la precisión va a cambiar, la variabilidad de los datos va a ser mucho mayor.
Posteriormente se pasó a potenciómetros, que también cumplían su función para evaluar la amplitud angular, pero pues hoy en día lo que son las galgas, pues son las que están presentes en estos dispositivos. Como ya lo mencionamos, los sistemas ópticos son el gold estándar en este tipo de análisis, ¿sí? Para medir las variables espaciotemporales. Nos permiten medir ya sea en 3D, nos permiten medir en 2D, para sistemas que capturan la señal de un sensor que puede ser pasivo, puede ser activo, que se activan simplemente con el reflejo de la luz o que necesitan energizarse para poder que sean, enviar la señal. Hay también sistemas, incluso hoy en día, que no requieren marcadores, pues obviamente son más complejos y pues no están tan desarrollados como ya lo están los sistemas que usan marcadores. Sin embargo, una de las grandes desventajas de los sistemas ópticos es que en general deben ser usados en ambientes cerrados, ¿sí? Por eso es que existen los laboratorios de análisis de movimiento en espacios cerrados en general. Hoy en día existen sistemas para espacios abiertos, sobre todo para el área deportiva, pero pues son de un costo demasiado alto. Entonces, esta restricción ha hecho que se migre o que se piense en utilizar otras tecnologías para poder analizar el movimiento en situaciones en las que se tenga que realizar fuera de laboratorio, ¿sí? En campo. Por ejemplo, en un consultorio clínico. Entonces, allí es donde han entrado los sensores inerciales a jugar un papel muy importante en este tema de análisis de movimiento. Se pueden realizar, en realidad pueden ser de bajo costo usando plataformas como Arduino. Sin embargo, pues hoy en día existen versiones comerciales muy avanzadas que ya integran interfaces muy amigables para el personal clínico, por ejemplo, y que nos permiten medir básicamente lo mismo que permite el sistema de captura óptico, ¿sí? Obviamente, como lo dije, los sistemas ópticos siguen siendo el gold estándar. Ahora, en cuanto a la cinética, algunos de los dispositivos más usados son las plataformas de presión, que pues como su nombre lo dice, nos permite determinar las presiones plantares que se ejercen en la planta del pie a la hora de pisar sobre esa plataforma. Existen tapetes también para realizar todo digamos que el movimiento completo, digamos en la marcha, pero son muy útiles en aplicaciones, por ejemplo, de la fabricación de plantillas para personas que sufren, por ejemplo, de pie diabético. Ya las plataformas de fuerza pues son construidas de varias maneras. Hoy en día se usan sensores piezoeléctricos y hay otras tecnologías nuevas también. La idea de estas plataformas es también determinar variables cinéticas, que ya tienen que ver con la fuerza de reacción al momento de pisar sobre esa plataforma, ¿sí? Ya sea pisar o, bueno, puede ser incluso poner la mano, bueno, etcétera, saltar, etcétera. Estas fuerzas, pues obviamente, a través de un sistema, estas fuerzas externas, ¿sí? Las componentes de esa fuerza y los momentos que se generan en ese centro de presión, pues me van a permitir, a través de los datos de cinemáticos y de un proceso inverso llamado dinámica inversa en la literatura, nos van a permitir estimar las fuerzas en las articulaciones, que posteriormente son muy útiles para ciertas aplicaciones. Y finalmente, esa cinética se puede complementar con los electromiógrafos, que a pesar de que son dispositivos que no nos van a entregar un valor como tal de la fuerza, nos van a permitir identificar, ¿sí? Cuando un músculo es activado o no en un cierto movimiento, ¿sí? Entonces nos va a través de la amplitud de esa señal que se captura, pues vamos a poder identificar este tipo de situaciones. Bueno, hablando entonces de los sistemas de captura ópticos, que son el gold estándar a nivel de cinemática, podemos decir que en general lo que se tiene es un sistema de cámaras
¿sí? Y esas cámaras van a poseer un sistema de referencia local que va a ser 2D, va a ser un plano, pero que van a ser llevadas o transformadas a un sistema tridimensional pues, que nos ofrece ese conjunto completo de cámaras, y a través de un computador pues vamos a poder dar la señal de captura o recibir los datos recibir los datos que sean capturados en un dominio específico que haya sido calibrado con anterioridad. La configuración del dominio, si nosotros requerimos solamente un movimiento en 2D, es incluso más rigurosa porque es difícil determinar la transversalidad completa para poder decir que estamos midiendo en cierto plano específico. Entonces, esos sistemas, ese sistema de referencia, puedes pasar, profe, ese sistema de referencia global, aquí vemos un sistema 3D, obviamente es un muy buen sistema, incluso tiene 54 cámaras de gama alta. Vicon es la compañía líder en este tipo de sistemas ópticos. Y pues obviamente entre más cámaras se tengan, más certeza se tendrá de que no hay oclusión o que hay fallas en la captura de los datos. Entonces, estaba diciendo, el sistema de referencias global, ¿sí? Del laboratorio, llamémoslo así, va a hacer el sistema a donde nosotros transformemos todas las medidas que realicemos en los segmentos corporales. En esos segmentos corporales van a haber ubicados marcadores. Obviamente cada uno de esos segmentos va a tener su propio sistema local, ¿sí? De coordenadas, y la idea es que, bueno, el sistema global es obviamente fijo y los locales van a ser sistemas que van a ser dinámicos. La idea es que se pueda hacer una transformación al sistema global para poder tener la información de cada uno de esos segmentos en ese sistema global, en donde también estará ubicada la plataforma de fuerza. Bueno, entonces, para poder definir esos sistemas locales de esos segmentos rígidos, usamos los marcadores. En este caso, en las imágenes muestran marcadores reflectantes, únicamente están recubiertos con un material que permite que la luz se refleje. Las mismas cámaras tienen LEDs, luz LED, entonces emiten esa luz y reciben pues la señal de cada uno de esos marcadores que están ubicados en puntos anatómicos estratégicos para poder pues rastrear el movimiento que se requiera en ciertos casos. Aquí vemos para cuerpo entero. La literatura ya, como a través de los años se han hecho tantos estudios referentes a esto, ya se han propuesto protocolos de ubicación de marcadores que siguen siendo usados, muy usados hoy en día. De hecho, los mismos sistemas de captura, el software que trae, ya viene con una base de datos de ubicación de marcadores, de protocolos distinguidos en la literatura que el usuario puede escoger a su preferencia o de acuerdo a lo que requiera evaluar. Por ejemplo, si es únicamente enfocado en el rostro, pues hay protocolos de ubicación para el rostro, para la mano o el pie, en fin. O también es posible generar o modificar estos protocolos de acuerdo a la conveniencia del evaluador. Listo, entonces, cuando hablamos de un laboratorio de análisis de movimiento, un laboratorio completo tendría en sí pues el sistema óptico, ¿sí? De cámaras. La idea es que ese sistema se complemente con las plataformas de fuerza, por lo menos una, pues lo ideal es poder tener más para no tener que cambiar el movimiento. ¿A qué me refiero? Si se tiene únicamente una plataforma para poder evaluar las fuerzas presentes en la marcha, en un ciclo de marcha, por ejemplo. Para una persona, pues la persona tendría que pasar con el pie derecho sobre esa plataforma, luego girar o hacer otra prueba en la que pase por la plataforma con el pie izquierdo, pero esto puede generar variación, ¿sí? Cambios, modificación en el patrón de marcha de la persona y pues obviamente va a ser más preciso si se tienen por lo menos dos plataformas para que esa persona pueda pisar en una y en otra con cada pie respectivamente. ¿Listo? Sería pues
importante complementar esa información con la electromiografía, si es que se va a hacer de manera simultánea, que es lo ideal, pues debería ser un electromiógrafo inalámbrico, ¿sí? El problema pues de la electromiografía siempre ha sido el ruido que se genera, pero la señal es muy baja, entonces hay que amplificarla y ese es el inconveniente, pero se pueden conseguir comercialmente pues ya sistemas que trabajan muy bien con aislar el ruido. También se podrían tener las plataformas de presión, los sensores inerciales, si es que se necesita usar o capturar información fuera del laboratorio. En esta imagen vemos lo que poseemos en la Universidad EXI, que es un sistema, tenemos un laboratorio en donde hay un sistema de óptico compuesto por 6 cámaras de marca OptiTrack, son cámaras de gama media. Estas cámaras junto con la plataforma que se observa allí en la mitad de ese dominio, nos permiten pues realizar análisis de movimientos para la mayor parte de los movimientos, excepto movimientos que involucren una aceleración muy alta, porque pues ya la frecuencia de adquisición no nos daría para capturar este tipo de movimientos. Esas cámaras, entonces, ese conjunto de cámaras están conectados a una interfaz que se llama Hub, y este conector, este sistema nos permite pues sincronizar las cámaras y que la información del computador que va y viene al computador pues esté unida a ese dispositivo como tal. A ese dispositivo están unidas o conectadas todas las cámaras. En el caso del sistema que usamos en el laboratorio, ese sistema tiene un software de captura, se llama Motif, pero los sistemas más actualizados, más digamos que de gama de compañías como Icon, ya tienen su propio software incluido tanto para captura como para procesamiento y obtención de resultados. En este caso, entonces, nosotros usamos este software para capturar y para calibrar el sistema. Las frecuencias usualmente van entre 5 y 500 Hz, estas que usamos son de 100 Hz. ¿Puedes pasar, profe? Les hablaba de la calibración del sistema, es un paso importantísimo siempre que se va a realizar un nuevo análisis, o bueno, por lo menos cuando se cambie de día o se vuelva a encender el sistema, ¿sí? Cada vez que hacemos eso debemos calibrar el espacio, porque pues no estamos seguros si ha habido algún movimiento en las cámaras o algún otro parámetro se ha desconfigurado. Entonces la idea es que los sistemas de captura, esto también se podría hacer, digamos que proponer un dispositivo para poder calibrar el sistema, pero estos sistemas ya traen su kit para calibrar el espacio. Lo que se pretende es que con un dispositivo como el que se tiene a mano izquierda, que es una vara, ya tiene ubicados unos marcadores reflectantes que están en unas posiciones conocidas, y entonces el software lo que hace cuando se realiza la calibración es lo que vemos a mano derecha. Arriba se ve el espacio que se va a calibrar y abajo se ven 6 recuadros que nos indican lo que está capturando cada una de esas cámaras. Entonces la idea es barrer todo el espacio con esa vara, de manera que las cámaras puedan capturar ese movimiento o ese rastreo durante el tiempo que se realice, y cuando el software me indique que ya ha sido suficiente el rastreo que se ha realizado. Allí me indica si la calibración es adecuada o no. En caso de que no sea adecuada, pues habría que buscar girar o rotar las cámaras, cambiar de posición las cámaras para poder abarcar todo el espacio que se requiere. Y el dispositivo que vemos en la mitad es para configurar el origen de ese sistema de coordenadas del laboratorio. Generalmente allí mismo se ubica el origen de la plataforma de fuerza. Finalmente, entonces, la plataforma de fuerza nos sirve para complementar esa información cinética, nos da las fuerzas las componentes de fuerza en los diferentes ejes, y nos permite también obtener los momentos o torques, que son muy importantes para el cálculo ya lo que tiene que ver con potencia, ¿sí? En ciertas aplicaciones como prótesis y otros dispositivos o exoesqueletos incluso. Esas plataformas de fuerza también nos permiten rastrear
la trayectoria del centro de presiones. Y esto es muy útil cuando se requiere estudiar la estabilidad en un movimiento, ¿sí? O incluso simplemente que la persona quede estática, pero pues la estabilidad se va a cambiar o a modificar a medida que pasa el tiempo y esta plataforma nos permite rastrear ese centro de presiones. Los sistemas avanzados pues ya permiten capturar la información de ambos, tanto cinemática como cinética, y sincronizar estos dos sistemas, el óptico y la plataforma. Sin embargo, en el caso de nosotros, por ejemplo, la versión que tenemos nos toca hacer esa configuración, esa sincronización ya por nuestra cuenta. Finalmente, entonces el software, como les decía, como el sistema no trae su propio software para procesamiento de datos, existen software open source, o en este caso es un software comercial que se llama Visual 3D, que nos permite entonces importar esos datos cinemáticos una vez verificados también en el sistema, en el software de captura. Cuando verifiquemos y sepamos que no hubo oclusión de marcadores, entonces ya los podemos importar aquí y a través de un modelo biomecánico podemos medir y obtener los resultados que sean pues necesarios para nuestro estudio, ya sean ángulos, ya sean fuerzas, momentos, potencia, etcétera. E incluso se puede obtener como un reporte personalizado. Bueno, entonces en cuanto a por qué es importante todo esto que hemos venido conversando, pues ya anteriormente la profesora Ingrid mostró algunas aplicaciones, existen infinidad de aplicaciones. Aquí voy a mencionar dos importantes y es siempre tener en cuenta que esta rama del análisis de movimiento se ha convertido en un apoyo fundamental para el diagnóstico, para el seguimiento de patologías y además para que los mismos ingenieros puedan resolver necesidades que se tienen desde el punto de vista clínico o del día a día de muchas personas. Entonces, en el tema de prótesis, estos datos nos servirían tanto para evaluar ya una prótesis construida, por ejemplo, para saber cómo está siendo el gasto energético de una persona que posea un miembro amputado, saber si esa marcha en realidad sí está siendo ejecutada de una manera adecuada, de manera que, de forma que nos evite un gasto energético alto, o incluso poder de esos datos de una marcha normal, poder obtener información que nos sirva para diseñar dispositivos o de movimientos normales en general, dispositivos que asistan a personas que ya tienen cierta restricción o incluso que no tengan ninguna restricción, pero que requieran una ayuda adicional en términos de fuerza, por ejemplo, para cargar objetos pesados como lo son los exoesqueletos. Entonces, toda la información, tanto cinética como cinemática, es importante para posteriores avances en la misma área, por ejemplo, diseño o validación de dispositivos. Bueno, es así que como nos dice la doctora Claudia, pues en este caso el estudio que se ha hecho del movimiento a través del tiempo es inicialmente cuando se hacía en pacientes que sufrían de distrofia muscular de Duchenne, que en este caso al presentar como tal una debilidad en el glúteo mayor, a medida de que van creciendo estos pacientes van a tener una inclinación pélvica y en esa inclinación pélvica también se va a generar unos cambios en el comportamiento o en la postura de su columna vertebral y esto pues va a tener como tal cambios en el momento de la forma de caminar, la forma de cuando se encuentran en el suelo poder separar, que tienen que llegar y tener un cambio en el arrastre, digámoslo es así, es un arrastre para poder generar eso que se llama la maniobra de Evors. Y que el estudio de movimiento también nos ha servido para hacer el ejercicio o ha servido a través de este tiempo de poder decir, bueno, cómo va la evolución, cuál es el ejercicio de esa marcha y ese movimiento que se ha dado.
Es así que una de las aplicaciones es cuando se ha presentado la marcha agazapada. Entonces, para la construcción de frénulas dinámicas, se hace un estudio de movimiento y se comienza a visualizar cuáles son los puntos donde debe tener mayor impacto o generar mayor cantidad de fuerza en estas frénulas o en los elementos que se van a desarrollar como soporte para el sistema y que permita establecerle así un equilibrio, un mejor ejercicio a lo que en algún momento se puede llegar a correlacionar con elementos o movimientos asociados a la espasticidad y que va cambiando en los infantes. Y eso ha hecho que para nosotros o para nuestros estudiantes de una manera continua estén en la búsqueda de ejercicios o qué está pasando con las patologías y asociado a esto, cómo pueden llegar a dar una solución desde la ingeniería biomédica. Entonces, inicialmente cuando nosotros trabajamos, como lo comentaba la doctora Claudia, en el laboratorio de biomecánica de movimiento, pues a la vez también vamos a tener unos protocolos para el desarrollo de la práctica o de la medición. En ese caso se caracteriza por los elementos de calibración o inicialmente hacer el ejercicio de la calibración del espacio. A través de esto, trabajar con el consentimiento informado, ya que es muy importante. En algunos momentos hemos trabajado con infantes o lo que requiere en la presentación de nuestros proyectos inicialmente ante el comité de ética, que tenga un consentimiento informado claro para saber cuál es la práctica o el desarrollo de ejercicio, en qué se van a bajar los datos, cuáles son los datos que vamos a tomar, posiblemente que se van a publicar. Después de ello, que se hace el consentimiento informado, se toman algunos datos del paciente, seguido se da la ubicación de los marcadores. También es importante ese consentimiento informado, ya que nosotros vamos a tener contacto en el paciente en hacer la ubicación de los marcadores y seguido pues tendremos el posicionamiento estático, como lo decíamos, teníamos en la parte central, pues una plataforma, a partir de ello se hace el ejercicio o el punto de partida para el reconocimiento de ese espacio y continuo a ello se comienza el desarrollo de la prueba. Estos desarrollos de las pruebas, pues, ¿a qué nos han llevado? A tener varias experiencias con el uso del sistema de captura óptico de nuestro laboratorio, inicialmente con un ejercicio que se hizo en la validación de parámetros cinemáticos y factores predictores de esguince de tobillo. ¿Qué nos motivaba a esto? Inicialmente fue pensar que si habían patologías y que el tobillo pues no refería frente a la obesidad una gran carga o una modificación, pues qué podría estar pasando en ese tobillo. Entonces tomamos la patología de esguince de tobillo, a través de eso se hizo el ejercicio con 20 participantes, en ese caso se encontraban entre los 18 y 29 años, se realizó la captura de movimiento, tuvimos varios resultados frente a las variables que hacíamos allí, donde se estaba evaluando pues el ejercicio que hacía el tobillo frente a su velocidad, su longitud de paso, longitud de zancada, potencia, pero que a la vez estos datos fueron utilizados para poder determinar cuáles eran los parámetros importantes a tener en cuenta y que se pudiera llegar a desarrollar una interfaz que tuviera el uso o el ejercicio en servicios profesionales como es la medicina familiar. Entonces, en este caso se determinaron de allí los factores y a través de esos factores se desarrolló una interfaz que los profesionales la pueden utilizar en línea, donde tiene en cuenta hacerle pues unas preguntas al paciente. Entonces, en este caso la podemos ver aquí. Entonces, es una interfaz de esguince de tobillo, tiene como tal el instructivo de la recolección de datos.
hace el ejercicio de una herramienta de inestabilidad donde se le hacen diferentes preguntas al paciente. Esto está relacionado al test en que nos enfocamos para el desarrollo del protocolo. Tiene en cuenta la relación de rangos de movimiento máximos del tobillo, como lo decía la doctora Claudia. Se utilizan elementos manuales como el manómetro, y a través de esto pues va haciendo un ejercicio de recomendaciones y dicta unas alertas frente al tobillo que se esté desarrollando, para posteriormente pues tener el apoyo al profesional, ya que nos dimos cuenta que había una incidencia frente a la obesidad o el aumento de índice de masa corporal. Entonces, pues a través de este ejercicio que se hizo, nos permitía a nosotros llegar y hacer una relación con otro trabajo, y era el desarrollo de un prototipo portable para la adquisición de ángulos relativos y de tobillo, ya que decíamos, bueno, si el profesional tiene ese elemento manual, pues debemos disminuir la exactitud y generar algo que le permita llegar y mejorar esos niveles de exactitud o disminuir la incertidumbre que pueden tener allí. Entonces nuestra motivación estaba relacionada a el uso de los aprendizajes que habían tenido nuestros estudiantes en torno a la ingeniería, y llegar a decir, vamos a dar el inicio a trabajar con los sensores inerciales. Este prototipo se desarrolló para hacer precisamente la evaluación del movimiento del tobillo. En este caso se tuvieron en cuenta para la captura, se desarrolló una interfaz donde se hacía el procesamiento de datos, y entonces se pudo llegar y conectar con lo que nos entregaba experimentalmente como tal el laboratorio y lo que se trabajaba desde el prototipo. Entonces ha sido un ejercicio donde vemos que va creciendo la manera de interactuar con lo que está sucediendo en el entorno clínico, con lo que puede llegar a requerir, hacia dónde podemos ir con el desarrollo de prototipos, y de esta manera también vincular y generar aportes con lo que están haciendo en el desarrollo de prótesis y órtesis. Bueno, entonces, disculpen, para finalizar, aquí vamos a compartir como esa experiencia que se tuvo con un proyecto que se realizó conjunto con el Hospital Militar, y es la necesidad que tienen ellos de apoyar precisamente esa etapa de diagnóstico, de seguimiento en pacientes que tienen una enfermedades reumatológicas, en este caso espondiloartropatías. Son enfermedades que van restringiendo a medida que se van volviendo más críticas la movilidad axial de la columna. Entonces, los especialistas suelen realizar mediciones con goniómetro manual que llevan a poder clasificar dentro de una escala clinimétrica. En este caso es la escala BASMI, que involucra movimientos cervicales, movimientos lumbares, y me permite ubicar un puntaje o generar un puntaje para poder diagnosticar ese paciente. Obviamente hay otros exámenes y procedimientos que deben ser realizados para dar un diagnóstico completo, pero esto es una parte fundamental. Resulta que los especialistas pues les toma demasiado tiempo de la consulta, incluso la consulta completa, para poder realizar estas mediciones, y obviamente esto va a depender de la experticia que tenga para tomar las medidas con el goniómetro, de la variabilidad de esos datos pues va a ser muy alta, y entonces la idea es que para poder ahorrar tiempo en la consulta, que posteriormente va a llevar a reducir costos en el sistema de salud, proponer una herramienta que permita tomar esas mediciones de la misma escala clinimétrica que tienen que ver con rangos de movimiento cervicales y lumbares, y que el paciente, con un sistema como el sistema óptico o con sensores inerciales, en este caso lo hicimos con el sistema óptico, de manera que el paciente ya llegue al laboratorio, al consultorio con su examen de movilidad realizado. Entonces se utilizó un grupo de 40 personas, 20 pacientes con la enfermedad, 20 controles sanos, y pues se capturaron datos tanto de movilidad para poder evaluar los índices, el índice clinimétrico,
y se capturaron datos de marcha en este tipo de pacientes para poder evaluar la marcha y cómo son las fuerzas involucradas en ellas utilizando la plataforma de fuerza. Algunas tomas de, algunas pruebas de estabilidad que fueron pues tomadas con la plataforma de fuerza. Hasta el momento pues se ha evaluado lo que es el índice o la movilidad que se capturó con ese sistema, y la idea es poder compararlos con el sistema manual, ¿sí? El método convencional. En la etapa, después de tomar los datos, pues obviamente se hace la etapa de verificación de esos, de que no haya habido oclusión de los marcadores. Posteriormente se hace el procesamiento con el software Visual 3D, se usa el modelo biomecánico y finalmente se obtiene algo como lo que está en la imagen de la derecha, que es ya un reporte que podría ser, esa es una propuesta de reporte ya personalizado, indicando el rango de movilidad en cada uno de los movimientos. Entonces, bueno, después de presentar esto, creo que aquí vamos a cerrar. Muchas gracias por asistir a la charla. En realidad era como mostrar una visión general del uso de estos sistemas y su importancia en el entorno clínico, darnos cuenta de que cada vez se convierte en una herramienta de apoyo fundamental para el personal clínico, no solo en la parte de, de rehabilitación física, sino que vemos que también para la parte neurológica, sí, hay enfermedades neurodegenerativas en las que se suele estudiar el análisis de movimiento, en la parte de ortopedia, bueno, obviamente es usado ampliamente en la parte deportiva y que nos lleva a desarrollar como ingenieros, además pues de las tecnologías usadas para la captura de ese movimiento, desarrollar nuevos dispositivos con base en esa información que se obtiene gracias a estos sistemas, tanto desde el punto cinemático como desde el punto cinético. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna inquietud. Bueno, pues no veo nada en el chat. Sergio, cuéntanos. Bueno, pues me pareció muy interesante, la verdad. A mí me gusta este tema de la biomecánica, sin embargo, pues no conocía que estaba a este punto de, digamos, tan tecnológico, porque en las sesiones a las que yo alguna vez había asistido, pues todavía sigue siendo todo muy convencional de camine por aquí, levante el pie, es decir, todo muy sin este tipo de tecnología. Sin embargo, mirando esto, veo lo del análisis predictivo y en especial esta parte de los ángulos de movimiento de la espalda. Esto, digamos, el algoritmo lo que hace es observar, comparar con las personas que tienen estos problemas en la espalda y a partir de ahí me da un puntaje o también tiene en cuenta, digamos, otras variables que no solo se captan con los sensores. No, en realidad aquí es personalizado. Cada persona tiene una biomecánica diferente. Entonces, lo que hace el software simplemente no es como tal rastrear la persona, rastrea es los marcadores en ese espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, gracias a la captura que se hace con las cámaras, la información que tenemos de sus marcadores nos lleva a que pueda ser evaluada una cinemática angular. Se conoce la posición de los marcadores en determinados instantes de tiempo y básicamente lo que se hace son, por ejemplo, bueno, en este caso solamente es amplitud angular, pero en el caso en que se requiera velocidad o aceleración, pues ya habría que hacer discretamente evaluarlos en esos, de acuerdo a los frames que se hayan tomado. Entonces viene a ser una evaluación que únicamente depende de la captura de los datos, en este caso solamente espacio-temporal, información espacio-temporal de cada uno de los marcadores. Entonces, como usuario del software, usted lo que hace, pues obviamente tiene que tener un conocimiento en biomecánica, es proponerle al software, bueno, el modelo biomecánico que vas a usar, y esto va a constar de que tienes que escoger determinados marcadores para poder realizar la medición del ángulo que requieras.
¿sí? Entonces, pues obviamente va a ser diferente el ángulo que medimos para la flexión de cervical que para la rotación cervical, ¿sí? El proceso es de paciencia, no es corto, es decir, no lo podemos hacer en tiempo real, sino que tomaría un tiempo procesar esos datos y poder entregar el reporte, pero solamente es la información del marcador, Sergio. Bueno, o de los marcadores involucrados en esa medición. Bueno, como nos cuenta la doctora Claudia, también a partir de esto, el ejercicio, la señal de respuesta que tenemos acá está atribuida, como le decía, a seleccionar sobre qué queremos trabajar. En este caso, pues cuando se tienen estos movimientos señales y se hace la relación de los marcadores, tomamos puntos. Y esta señal de respuesta es para cada uno de esos puntos y que anterior a ello, pues se reconoce el rango o el dominio en que se va a originar el movimiento y si estos salen de este dominio, entonces se puede llegar a evidenciar que puede estar dándose cambios tanto ergonómicos o alguna patología. Entonces eso era, digamos, lo que podía hacerse o se dio en el momento que se desarrolló este ejercicio donde se evidenció que frente al estado sano o a ese normal, las personas que presentaban mayor índice de masa muscular, pues comenzaron a salir de los rangos establecidos. Entonces, en este caso, pues se daba el seguimiento al tobillo y pues para cada una de nuestras propuestas tomamos una articulación allí para hacer la evaluación. Se debe hacer de forma independiente, ¿vale? Javier. Gracias, buenos días. Yo Buenos días. tengo un par de preguntas, bueno, muy interesante su presentación. La primera pregunta es, ¿ese seguimiento o ese tracking, digámoslo así, se hace de manera manual o el software ya lo hace automáticamente, esa gráfica que está en la parte izquierda? Es decir, los puntos que tiene cada paciente los toma la cámara o el conjunto de cámaras y esa gráfica que se obtiene se hace con un seguimiento manual de los puntos, ya con el software o el software lo hace de manera automática. Javier, el software ya lo hace de manera automática, por eso es importante, como lo decía, los sistemas actuales tienen su propio software de captura y procesamiento de los datos para obtención de los resultados, es decir, captura y saca los resultados que tenemos en la imagen de la izquierda. Sin embargo, en el caso nuestro, por ejemplo, que el software no posee pues, digamos que la ventaja de poder procesar los datos al mismo tiempo, lo que se hace es que se captura la información de cada marcador y el mismo software la captura en ese periodo específico de tiempo que se hace la prueba. La idea es que el marcador no se pierda, que por lo menos haya 2 cámaras que estén captando la información de ese marcador para que no haya oclusión del marcador. Sin embargo, cuando tú vas y verificas los marcadores uno por uno, puede haber alguna oclusión, ¿sí? Si no es muy grave, si el marcador no se perdió durante muchos frames, se puede, digamos que hacer una interpolación manual y unir manualmente ese tramo que se perdió, ¿sí? Pero si ya es un tramo muy grande, pues ya son datos que en realidad no se podrían utilizar porque pues uno, bueno, depende del movimiento también, pero uno no sabe que en realidad qué función matemática hay en ese tramo que se perdió, ¿sí? Entonces, ya cuando tú tengas certeza de que están todos los datos correctos sin oclusión, ahí sí lo llevas al modelo biomecánico que tienes y el software, pues dependiendo de la orientación que tú le des como entrada, te va a sacarlas, a obtener el resultado que requieras. ¿Sí? En la parte clínica o incluso en la misma ingeniería para diseño de dispositivos, es muy usual ver gráficas de el ángulo relativo en una articulación, por ejemplo, las más frecuentes, tobillo, rodilla, cadera con respecto al tiempo, o ángulos o gráficos que me muestran ángulo versus ángulos, cómo se comporta el ángulo de por ejemplo, la rodilla con respecto al tobillo, también son gráficos muy usuales, o gráficos de potencia, gráficos de energía, gráficos de momentos,
que dependiendo de la aplicación que se requiera, pues van a ser importantes. Y más que los gráficos como tal, pues los datos, ¿sí? Sí, el análisis. Y en ese sentido iba mi segunda pregunta. Ya con todo ese conjunto de datos que tienen de potencias, energías y demás, ¿hay alguna manera o han pensado en alguna manera de correlacionarlo con la señal de electromiografía que mencionaban? Es decir, para hacer un análisis multimodal entre los datos propios de los sensores o el análisis de movimiento y la parte eléctrica del segmento que se esté analizando. Claro, Bueno, eso ya existe en la literatura, ya existe. Si Ok. quieres, contesta, profe Ingrid. Ya tú puedes ver en el momento, por ejemplo, de la marcha, ya puedes ver que se activa, bueno, por ejemplo, en la etapa de apoyo total de la marcha, hay una etapa en que tenemos el pie completamente apoyado. Tú puedes ver qué fuerzas hay en ese momento, cómo es el vector de fuerzas, qué magnitud tiene, qué dirección tiene, bueno, el sentido siempre va a ser digamos que hacia arriba, guardando cierta inclinación en cada etapa, y puedes relacionar qué músculos hay activos en ese momento. Eso se puede dar gracias a la electromiografía. Mencionaba que hay algunos software, incluso open source, como OpenSim, que te permite incluir todo esto, incluso generar modelos matemáticos que te permitan introducir información en ese modelo biomecánico. Si quieres, continúa, profe Ingrid. Bueno, pues en ese caso nosotros hicimos un ejercicio con nuestros estudiantes acerca de ello. Comenzamos para poder evaluar los músculos predictores ante el movimiento de rodilla, pero nos dábamos cuenta que en el momento de hacer el ejercicio o el desarrollo de la práctica, el sujeto como tal se restringe o el voluntario se restringe y cambia la forma de desarrollar su actividad. Entonces, sí se comenzó a trabajar de esa forma y de acuerdo a los resultados que se tuvieron allí, el siguiente trabajo fue poder identificar esas variables del tobillo y ahí comenzamos a migrar esos resultados, esas variables, a decir, listo, entonces ahora trabajemos con el sensor inercial porque ya pudimos saber cuáles eran las señales de respuestas de los músculos predictores, tanto para cadera, tobillo y rodilla, que en este caso se fundamentó en tobillo. Y para la parte inicial, hace 10 años, efectivamente, con fotomodelos se hacía el ejercicio de el movimiento de la persona y había que buscar, conectar con 8 puntos y entonces llegar y decir, busquemos la coincidencia desde 8 francos para saber cómo va a ser el movimiento y en este caso encontrar la señal. Entonces esos son avances que ahora tenemos que entregan los datos y como lo decía la doctora Claudia Natalia, si en algún momento tenemos un bache o un hueco donde no se pudo censar el marcador, no se pudo tomar los datos de esto, pues ya es muy difícil como conectar porque no sabemos cuál es el ejercicio, si está en este caso aplicándose una fuerza hacia la parte superior o inferior del sistema. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante su presentación. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos. Buenos días. Bueno. Aló, buenos días. Sí, te Buenos escuchamos. días, Juan Carlos. Mi pregunta sería la siguiente. De acuerdo a este sistema, se podría diagnosticar, por ejemplo, cuando hay pacientes que requieran procedimientos como reemplazos totales de cadera, reemplazos de rodillas, digamos, de acuerdo a la marcha y según el software. Bueno, en ese caso ya utilizamos más el ejercicio de las imágenes cuando estamos haciendo una evaluación de estos reemplazos, debido a que estos ya son patologías donde hablamos de los aspectos mecanobiológicos, que quiere decir, ha disminuido la densidad del tejido óseo y de acuerdo a eso entonces vemos que la relación de carga que está presentando el paciente pues no la puedes
consultar, comienza inicialmente a partir del dolor o cuando hay desgaste articular. Entonces esto se hace inicialmente a través de otras pruebas que se encargan desde las imágenes. Entonces uno es de la relación de densidad ósea que puede tener el paciente y a través de eso se muestra, esto nos devela como osteoporosis y grados de osteoporosis que pueden tener. Acá lo que nosotros hacemos con respecto a las otras patologías es un ejemplo, pacientes que estén o niños que estamos comenzando a trabajar con diplegia espástica, entonces en la forma de caminar, a medida que el paciente va creciendo, pues va cambiando esa forma de caminar y pues la idea es que desde la ingeniería busquemos apoyos para que el deterioro de estas personas pues no sea tan rápido, sino que sea un poco más lento y no necesiten un cuidador a una edad muy reducida, sino que puedan comenzar a hacer su propio ejercicio un tiempo más prolongado. Sin Muchas embargo, gracias. para complementar allí, Juan Carlos, la profe Ingrid tiene razón. Existen otros métodos que son utilizados ampliamente hoy en día para poder diagnosticar un reemplazo de cadera, por ejemplo. Sin embargo, sí están siendo realizados estudios referentes al uso de esa información, sobre todo la información de fuerzas articulares. Nosotros no podemos poner un marcador para medir la fuerza, pero sí podemos estimarla, decía yo, que a través de un proceso que se conoce como dinámica inversa, a partir de las cargas externas y la información cinemática, se pueden estimar las cargas que hay en las articulaciones. Entonces, se puede pensar, estos estudios están enfocados en poder obtener una herramienta preventiva, es decir, pasar por un reemplazo de cadera, obviamente en algún momento de la vida, porque la esperanza de vida cada vez aumenta, entonces cada vez son más frecuentes estos reemplazos de cadera por la fatiga, por el desgaste, desde el punto de vista mecánico, pero por ejemplo situaciones como una operación de columna se podría evitar, por ejemplo, haciendo con una correcta biomecánica, ¿sí? Tratando de corregir de pronto movimientos que estén siendo ejecutados de manera equivocada o el mismo índice de masa corporal, en fin. Entonces, la idea es que se pueda hacer de manera preventiva. ¿Cómo se haría? Pues tendrías que usar esa información de fuerzas cinética para poder aplicarla, por ejemplo, en una simulación por elementos finitos donde se tengan pues todo en términos de materiales, ¿sí? Se pueda proponer ese dominio y poderle poner las propiedades mecánicas requeridas para cada tejido y cada hueso que componga pues, el sistema que estemos estudiando, y las cargas que se aplicarían tendrían los valores que se obtienen a través del sistema o a través del análisis de movimiento. Esto nos llevaría a poder verificar qué esfuerzos son los que se presentan y si me llevan a una falla o no de ese material del que estaría compuesto el tejido o el hueso, etc. ¿Sí? Entonces se podría de manera preventiva tratar de evitar una cirugía, por ejemplo, de columna. ¿Listo? Como para complementar. Digamos, con respecto a lo que dice la doctora Claudia, Carlos, el área de la salud, los especialistas, ahora tienen un poco más de confiabilidad con el ejercicio que se está haciendo de ingeniería, ya que se busca replicar mediante modelos computacionales una información más asertiva frente a la patología y los grados, digamos, en algunos momentos de lesión que se está presentando, y llegar y decir las posibles propuestas para tratamiento serían estas. Entonces, pues, esto es una invitación para todos a ver estos cambios que se están dando en la biomecánica, que no es solo cuando movemos nuestro cuerpo, sino que viene desde el interior hacia el exterior, y como les decía, muchas veces también registra de cómo nosotros nos encontramos. Entonces, agradecemos a todos su asistencia. En este momento no vemos más preguntas. Muchas gracias y estaremos conectando en un siguiente encuentro, y acá están nuestros correos para lo que necesiten. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, hasta luego.
Vale, con gusto. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante. Buen día. Hasta luego, Muchas muchas gracias gracias. a nuestras ponentes. Recordemos, este es el último día de la Semana SCAR. De verdad que fue un honor tenerlas. Esperemos sí que en próximos eventos podamos contar también con su participación, porque estos temas son muy interesantes. Y pues nada, que si porfa no se han inscrito, por favor se inscriban. Hoy nos quedan los últimos 2 eventos, entonces muchas gracias por su participación, a los ponentes, a los que nos han estado acompañando y pues a la Universidad EXI también por traernos esta bonita charla. Que tengan buena tarde desde Colombia, porque sabemos que hay gente de afuera del país. Muchas gracias. Vale, gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.